este empate? Bueno, pues un punto que fuera de casa nunca es malo, que otro factor interesante es que hemos dejado la portería a cero y que jugar contra la Morevita siempre es difícil. Es un equipo que tiene establecido una filosofía de juego que ellos la tienen bien trabajada y que se hacen fuertes, y por lo tanto pues todo lo que no sea perder pues es positivo. Un partido con dos partes muy diferenciadas, ¿no? En la primera habéis estado bastante mejor que ellos. Sí, porque en la segunda no hemos sido capaces de hacernos dueños del balón, que sí que lo hemos hecho en la primera, y ante eso, ante no tener la posesión de la pelota, pues todas las pérdidas que teníamos eran balones arriba, como ellos juegan, disputas y segundas jugadas, y no nos han dejado entrar en el juego en lo que nosotros somos buenos y podemos dominar el partido. Al final habéis tenido un par de contras, incluso ese palo al final, falta un poquito para llevarlo. Bueno, yo creo que el empate sí esto es justo, porque ellos también han tenido ocasiones para hacernos gol, entonces por eso he dicho antes que el punto hay que valorarlo como bueno. Seguimos sin ganar, es la parte mala. Bueno, seguimos con 4 puntos más que la primera vuelta, que no es poco. Repito que este equipo no es fácil, porque es un equipo muy competitivo, mucho, y por lo tanto hay que preparar bien la semana, porque la semana que viene contra la Reunión sí que es un partido vital. Tenéis bien estudiado el partido, ¿no? Les habéis manejado bien en esa primera parte, no les habéis dejado jugar. Yo creo que nos conocemos todos muy bien, para eso existen los analistas y nos pasan los vídeos y todo esto, y bueno, ya he dicho que la primera parte sí que hemos sido dueños del balón y ahí es donde somos a priori superiores, pero en el momento en que no hemos tenido esa posesión en el segundo tiempo, pues ellos con balones arriba pues siempre te quedan incertidumbre. Justo entonces, ¿no? ¿Cómo? Justo entonces, yo entiendo que sí, ellos han tenido sus ocasiones, nosotros también hemos tenido alguna, el palo de Chanel que era la más clara, y por lo tanto yo creo un puntito para cada uno que está bien.